Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de la revista Smash Vida García. Hoy estamos en el Hospital del Salnés, nos hemos trasladado hasta aquí para entrevistar al doctor Tato Vázquez. Muchísimas gracias, Tato, por concedernos esta entrevista. Y bueno, Tato es el coordinador del servicio de urgencias de aquí del Hospital del Salnés, pero además es el presidente de la Asociación Española de Urgencias y Emergencias de Galicia. Entonces, bueno, una voz más que experta para hablarnos de esta crisis que acabamos de afrontar. Pero bueno, quería empezar con una pregunta un poquillo más personal de, bueno, ¿cómo llegaste a convertirte, bueno, pues a ostentar estos puestos que tienes de gran responsabilidad? Y si fue pues algo que ya tenías decidido pues cuando empezaste la carrera o fue algo que fue derivando. Bueno, yo creo que como todos, hice la carrera de medicina porque bueno, realmente me gustaba la medicina y empecé a hacer en España, lamentablemente no está regulada una especialidad de urgencias y emergencias. Empecé a hacer otra especialidad, pero ya desde el minuto cero me atrajeron las urgencias y las emergencias y ya me dediqué. Ya orienté mi propia especialidad, aunque era en otra materia, hacia urgencias y emergencias. Luego hice un máster en medicina de urgencias y emergencias e incluso el doctorado lo hice en una parte de la medicina de urgencias y emergencias que es la toxicología. De siempre me he dedicado a esto, es lo que me gusta, es lo que me atrae y es lo que me mantiene vivo. A pesar de todo el estrés que conllevará, supongo. Sí, quizás sea una especialidad muy particular que tiene esa parte de estrés, pero tiene también esa parte de encanto, la inmediatez de ver cómo resuelves las cosas de manera prácticamente de sí o no, es decir, ver a guiar a un paciente con disnea que está muy ahogado y que aplicando las medidas de manera correcta consigue sacarlo adelante. Primero es muy bueno para el paciente y segundo es muy satisfactorio para ti como persona. Claro, quería preguntarte, bueno, ¿cómo vivisteis los servicios de urgencia, tú como representante, como coordinador, el principio de esta crisis, especialmente pues ante la falta de EPIs que bueno, supongo que eso transmitiría mucha preocupación y temor también en cierta medida? Los primeros días fueron difíciles porque bueno, veíamos con bastante temor ya no solo lo de Madrid cuando llegó a Madrid, sino los datos de Italia. Tenemos buenos compañeros y colegas en Italia y la verdad es que metía respeto. Cuando llegó a Madrid ya, bueno, por supuesto los contactos eran directos. Algunos de los médicos y jefes de servicio de Madrid han trabajado en servicios de urgencias gallegos, en concreto pues el Infanta Leonor, que es uno de los hospitales que más sufrió esto. Su coordinador fue adjunto de este servicio, por poner un ejemplo, ¿no? Con el que mantenía contacto todos los días. Y miedo, metía mucho respeto. Cuando empezaron a llegar aquí los casos, sí es cierto que tuvimos algún problema en el tema de los EPIs inicialmente, pero lo que hicimos fue pues una cuestión de lógica, entre no tener nada si hacemos un mal uso de ellos e intentar, más que un mal uso, un uso excesivo de ellos, intentar optimizarlos al máximo, sacar el máximo rendimiento de lo que teníamos. Con lo cual se hizo básicamente un control de a quién se le daba a cada equipo, cuídalo, etcétera. Y bueno, nos fuimos defendiendo y yo creo que haciendo las cosas aceptablemente bien. En Galicia se hizo una cosa que yo creo que en los servicios de urgencias que fue muy acertada, que fue desde el minuto cero dividimos los servicios de urgencias en dos. Uno para pacientes con clínica compatible con COVID y otro para pacientes, digamos, normales. Eso redujo enormemente el número de contagios entre profesionales. Claro, te quería preguntar también porque, bueno, lo que decías, los servicios de urgencias realmente estáis en primera línea de batalla, sois el primer filtro, el primer foco de atención, el primer contacto con el paciente y por tanto uno de los colectivos más expuestos. Sin embargo, bueno, fuisteis los grandes desolvidados de esta crisis, es algo que reivindicaste ya también y bueno, quiero preguntarte por qué esta falta de reconocimiento y por qué, pues lo que comentabas, cómo es posible que no haya una especialidad todavía de esta... Pues es una de estas grandes enigmas que tiene, bueno, este país y otros muchos países, ¿no? El por qué no está regulado en España, pues es una cosa difícil de entender porque se dan todas las circunstancias, es decir, en Europa existen todos los países de la Unión Europea, en España existe en el ámbito militar una formación en medicina de urgencias y emergencias claramente delimitada, pero es que es más, hasta los políticos en el Congreso y en el Senado aprobaron sendas proposiciones instando al gobierno a que se crease la especialidad en España, en la última en el año 2018. ¿El por qué? Pues no lo sé, supongo que como todo habrá que esperar un tiempo, aunque yo creo que la paciencia un poco se agota,
porque los servicios, sobre todo la parte médica, se nutren básicamente de los especialistas que se han formado en esa especialidad. Entonces, la única manera de garantizar el futuro de este servicio y de otros servicios de urgencias en España es que yo pueda formar a los que me van a sustituir en el futuro. Si no, no tendremos servicios de garantía ni de calidad en un futuro. Entonces, creo que es una decisión que se tomará tarde o temprano, espero. Como sociedad científica, y aquí te hablo como sociedad científica, nosotros ya lo hemos intentado, digamos, por las buenas de manera continua, y ahora tenemos una demanda presentada en la Audiencia Nacional contra el Ministerio por este tema. Y bueno, te quería preguntar, te comentabas antes el caso de Madrid. Nosotros realmente en Galicia podemos decir que tuvimos suerte con la pandemia, no llegó a los puntos de otras comunidades de España, pero te quería preguntar cómo fue realmente la evolución epidemiológica aquí en la comarca de Los Salnés. No sé si tienes datos exactos, es complicado, pero un poco cómo fue esa evolución. Datos exactos no tengo, pero sí te puedo decir que el pico máximo se alcanzó en la primera semana de abril. El pico máximo de casos empezó básicamente a mediados de marzo, fue subiendo de manera exponencial hasta última semana de marzo, primera de abril, que es donde se alcanzó el pico máximo, y luego empezó a haber un descenso en el número de casos de manera progresiva, básicamente porque estos pacientes no se curan de un día para otro en general. Los que necesitaban hospitalización tardaban bastante tiempo en ser altas, habitualmente una media entre 10 y 14 días, y algunos bastante más. Con respecto al Salnés en concreto, llegamos a tener más de 26 pacientes ingresados, 2 en la unidad de críticos, si le podemos llamar así, que llevó anestesia. Es cierto que a Pontevedra también se trasladaron varios a la UCI de Pontevedra, y lo que sí tuvimos muchos fue casi un 70% de los pacientes con aislamiento domiciliario, es decir, con clínica no muy severa, y que pudimos hacer un seguimiento en sus casas. Esto ayudó mucho a que la sensación de congestión del hospital no fuese tan llamativa como fue en las imágenes de Madrid, ¿no? Esto que pasó aquí también pasó en otros hospitales gallegos. El seguimiento de muchos pacientes se hizo en domicilio. Claro, ¿llegasteis a temer realmente por el colapso sanitario en algún momento, o más o menos lo veíais que...? Llegamos a temer, yo llegué a temer cuando vi las imágenes de Madrid. ¿Qué pasa? Que esa semana de decalaje nos permitió ajustar en la Comisión Gallega una serie de medidas que yo creo que fueron fundamentales. Pues la primera, parece una tontería, pero no lo es tanto, pero es sentido común. Se suspendió la actividad quirúrgica, se suspendió la actividad de consultas externas, con lo cual todos los hospitales, todas sus zonas de hospitalización se convirtieron en zonas activas para pacientes COVID, con lo cual, claro, tienes un volumen de espacio llamativo. Es cierto que en algunas zonas, y aquí hablo de toda Galicia, sí hubo momentos en que estuvimos cerca de lo que se llama la fase 3, con los hospitales saturados, que fue en concreto Coruña y Santiago. Seguro que visteis las imágenes que se estaba planteando el hospital de campaña en Coruña y en Santiago, porque estuvieron cerca de llegar al máximo de su capacidad hospitalaria. No fue necesario al final, pero bueno, por lo menos estaba ya previsto en el plan, y eso nos ayudó, yo creo que nos ayudó en gran manera, ¿no? Y te quería preguntar, antes también hablabas del Ministerio de Sanidad, de la gestión del Sergas también. ¿Qué supuso para vosotros? ¿Cómo llegaban esas directrices cuando se pasó al mando único, mando central? ¿Cómo llegaban esas directrices desde la central? ¿Qué cambio hubo? Vamos a ver, cambio nosotros a efectos prácticos en la relación con los mandos directos, que son las direcciones sanitarias, y con la gerencia del Sergas no notamos ningún cambio llamativo, salvo, esto va a ser un poco, no sé si irónico o crítico, salvo la curiosidad de echarse la culpa unos a otros. Es decir, nos faltan EPIs, no, esto es culpa del gobierno, que ahora tiene centralizado, hablas con el gobierno y dice que no es culpa de las comunidades. Esto es lo que es una cosa que yo creo que a ver si aprendemos de una puñetera vez. Es decir, cuando estamos en un problema de sanidad pública, lo que no podemos estar es con dilemas políticos y enfrentamientos políticos, es que no tiene ningún sentido. Quizás sea lo único que realmente notamos. Luego, a nivel de altas esferas, lo que se comenta es que las cuestiones de gasto que tenían las distintas comunidades autónomas, sus servicios de salud, en concreto en Galicia el Sergas, al centralizarlos, pero el Ministerio no tiene estas competencias desde hace muchos años, se enlenteció el proceso de adquisición de material. Lo cual no deja de ser casi una incongruencia, ¿no? Es decir,
Vale, cuando más rápido necesitamos que tengamos el material, más complicado lo hacemos, pero bueno, por lo demás nosotros no notamos grandes diferencias en la forma de trabajar. Es más, yo creo que lo que hizo que las cosas no fuesen ni bien ni mal, simplemente se trabajase en un sentido, era más los propios foros internos de los profesionales sanitarios, en donde compartías, mira, nosotros estamos aplicando esto, tal y demás, que incluso las propias instrucciones recibidas. Claro, dentro de los propios sanitarios. Dentro de las competencias que hablabas también, bueno, también hubo mucha polémica con las residencias de mayores, sí, que fue uno de los colectivos más vulnerables. Al final en Madrid, por ejemplo, pues hubo mucho debate sobre el traslado, el criterio de traslado de las personas de los centros de mayores a los hospitales. Supongo que bueno, aquí en Galicia la cuestión no llegó a ser para tanto, pero realmente se puede llegar a dar esto, que por el criterio no se llega a trasladar a una persona. Te voy a contestar, aunque esto es complicado de entender, pero te lo digo muy claramente. Esto que se hace antes de la pandemia, y me voy a explicar, es decir, cuando un paciente tiene una situación basal grave, cuyo ingreso hospitalario puede condicionar aún más su situación de base, a veces se prefiere el tratamiento en su propia residencia, que es lo que nos da soporte, por ejemplo, los servicios que aquí en Villarcía lo habréis visto, de hospitalización a domicilio o cuidados paliativos en domicilio. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Muchos de estos pacientes, los tres hospital, tienen un riesgo de coger una infección más grave y casi la inmensa mayoría de ellos sufren un deterioro cognitivo y cuadros de agitación. Esto es una realidad palpable. Eso no quiere decir que el paciente que sí se beneficie de un tratamiento agudo haya que dárselo. Pero el que no se beneficie y lo único que podemos es darle más problemas, lo lógico es tratarlo in situ. Esto es una recomendación que se hacía antes de la pandemia. Lo de las órdenes de no reanimación, nosotros personalmente no hemos recibido ninguna orden de reanimación, ni yo ni ningún colega mío de coordinadores de urgencias en Galicia. Sí que son medidas que se pueden aplicar cuando la situación de la demanda supera la oferta que tú das. Nosotros no tuvimos que vivirla en ningún momento, es más, teníamos material para atender. Otra cosa muy distinta, también ligado a los mayores, es si algunas medidas son adecuadas a aplicarlas, lo que llamamos encarnizamiento terapéutico. Te lo explico con un ejemplo y yo creo que me entiendes. Si yo tengo un paciente con una enfermedad de Alzheimer evolucionada, con una neumonía bilateral que requiere intubación orotraqueal, si la intubo se va a morir en la UCI en 48 horas. No le voy a conseguir sacar el tubo de intubación orotraqueal jamás, y se va a morir, perdón la expresión, como un perro. Esto es lo que llamamos encarnizamiento terapéutico. Es decir, hay determinadas técnicas que se deben aplicar cuando se deben aplicar, pero a determinados pacientes no está justificado su aplicación porque no vas a mejorar el pronóstico de vida y lo único que vas a hacer es hacerle un sufrimiento extremo en sus últimos momentos. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. El ejemplo de encarnizamiento terapéutico histórico más característico, seguro que lo recordáis, fue el de Francisco Franco, que se le mantuvo con todo lo que se le tal a un señor que tenía que morirse por una hemorragia digestiva. Claro. Es un ejemplo de encarnizamiento terapéutico, ¿no? Claro.
Bueno, te quería preguntar ahora también cómo vivisteis un poco, bueno, ya hablamos de los inicios de la pandemia, de la época más complicada, cómo vivisteis el proceso de desescalada con las continuas fases y las medidas que se iban tomando en cada momento. Hombre, lo vivimos razonablemente bien, con una cuestión muy llamativa. Durante el confinamiento el número de urgencias cayeron en todos los servicios de urgencias gallegos hasta un 50 o 60%, una cosa llamativa. Y cuando entra la desescalada empezamos otra vez a subir. Ahora que estamos en valores prácticamente normales en relación a la situación previa a la pandemia. El trabajo en los servicios fue prácticamente muy similar y, hombre, sobre todo esperanzador en el sentido de ver que reducías el número de casos, que cada vez tenías menos pacientes ingresados en las UCIs, que cada vez tenías menos pacientes ingresados en las hospitalizaciones, que se volvía a recuperar un poco la actividad normal y quizás con una pequeña puntita de desánimo en el sentido de que la memoria es muy frágil. A lo mejor nos estamos olvidando excesivamente rápido de que no hemos inventado de momento ninguna vacuna ni ningún tratamiento que cure esta enfermedad. La única vacuna somos cada uno de nosotros en las medidas de protección. Y da la sensación, y yo creo que todos lo percibimos, ¿no? Sí, de que hay un relajamiento. De que hay un relajamiento quizás excesivo, ¿no? Igual que la población se portó maravillosamente, y yo estoy convencido de que ahora también se está portando en general bastante bien, es cierto que en algunos colectivos o en determinados ámbitos hay un cierto relajamiento que yo creo que deberíamos mirarlo. Claro, ¿qué mensaje le enviarías a esta población? Pues yo envío un mensaje que es siempre básicamente el mismo, es decir, la responsabilidad colectiva suena muy bonito, pero no es una palabra vacía, se construye en base a la responsabilidad individual de todas las personas que forman ese colectivo. Es decir, si no hay responsabilidad individual es imposible construir esa responsabilidad colectiva y es imposible construir una sociedad. Si entre todos no trabajamos para contener esto, da igual que los sanitarios que tengamos sean los mejores, que tengan los mejores EPIs, el equipamiento más tal, que esto es una enfermedad transmisible y que se va a contagiar. Y si no eres capaz, porque todos hemos sido jóvenes alguna vez, y no lo digo porque sea exclusivamente los jóvenes, ¿no?, de plantearte a lo mejor porque te sientes con esa sensación de superioridad, de que a mí no me va a tocar, de inmunidad, pues a lo mejor piensa en la solidaridad, ¿no? Es decir, coño, me lo llevo para mi casa y a lo mejor este señor que sé el que me ha pagado y que me ha sostenido durante mi vida, coge una infección severa y se va para otro barrio. A lo mejor pensándolo desde esa perspectiva nos puede ayudar a intentar cualquiera, un vecino mismo, aunque sea viviendo solo, pues un vecino, cualquier persona que podamos encontrar por ahí. Te quería preguntar también por las cuestiones de los rebrotes. Uno de los más preocupantes en España ahora mismo es el de la Mariña Lucense. Sí. No sé si tienes algunos datos concretos de cómo está evolucionando ese... A ver, ahora el número de casos que yo sepa de la Mariña Lucense está en 121 casos confirmados, es decir, casos, y hay unos 600 personas en cuarentena. En cuarentena no quiere decir que sean casos, son contactos con esos casos, ¿no? Es decir, es gente que lo que se hace es se le manda para su casa y se le vigila durante 10-14 días a ver si desarrollan los síntomas. Si desarrollan los síntomas, se le toma una muestra y se pasa a ser un caso confirmado. Si no desarrolla los síntomas, no se le hace prueba. No, se le hace prueba al principio. Es decir, yo ahora imagínate que fuese un caso confirmado de coronavirus, tú has estado en contacto conmigo, te hacen una prueba, sale negativa y te mandan para casa en cuarentena. Claro, es para vigilar los falsos positivos, que no haya... Y te dicen que te tomes la temperatura a la mañana y a la tarde, que hagas una vida, que por favor mantengas una distancia de seguridad con tus familiares, lavado de manos, que vivas en una habitación, que hagas una cuarentena. Claro. Y si aparece algún síntoma, entonces llamas y te volvemos a repetir la prueba. Claro. Si sale positiva, pasas a ser un caso confirmado. Y entonces lo que hacen los rastreadores es automáticamente entran en contacto o hablan con todo el círculo que haya tenido contacto contigo en los días anteriores, desde 3 días antes de que empezasen los síntomas hasta los días después. Pero claro, ¿cómo contienes el brote? Si tú ya has sido un contacto mío, yo como caso confirmado, pero ya has guardado confinamiento en tu casa, es decir, cuarentena, tus contactos van a ser un círculo muy reducido. Claro.
Con lo cual, es importante del confinamiento, bueno, quirúrgico que hablaba antes. Exactamente. Claro. Y bueno, ¿qué probabilidades habría? Bueno, probabilidad es muy difícil decir, pero bueno, ¿cuál es el riesgo realmente que, bueno, algo como lo que se produjo en La Mariña se pueda producir aquí en Os Salnés, sobre todo con la llegada de turistas, que bueno, es algo que, por más que sea, pues sí preocupa a la población de aquí? A ver, con respecto al Salnés, dos consideraciones. La primera, ¿riesgo de rebrote existe? Sí, pero por una cuestión de pura inmunidad. Aproximadamente en Galicia tenemos inmunidad el 2-3% de la población. En el Salnés es exactamente lo mismo, ya te lo digo, es un 2%. El 98% de la población es sensible, que quiere decir que puede infectarse, con lo cual no tenemos una inmunidad. Y la segunda, joder, ¿qué voy a decir del Salnés? El Salnés es una zona turística ampliamente visitada, con amplio tránsito de población procedente de todos los países de la Unión Europea, que tienen en estos momentos las fronteras abiertas y que pueden llegar aquí y que pueden contagiar, evidentemente, además de los propios brotes que pueden surgir intra-Salnés. Riesgo existe. Lo que hay que hacer es, y estoy convencido de que rebrotes va a haber en prácticamente todas las zonas, lo que hay que hacer es intentar acotarlo lo antes posible y intentar que esos brotes no se extiendan hasta convertirse nuevamente en una pandemia, ¿no? Medidas, las que ya sabemos, lo que pasa es que parece que repetimos siempre el mismo discurso, ¿no? Mascarilla, distancia de seguridad, lavado, higiene de manos. No hay ninguna otra medida ahora que sea efectiva. Evitar, si es posible, los espacios cerrados, y ahora en verano creo que es relativamente fácil. Bueno, y se ha visto que son efectivas, ¿no? Porque si por algo no hay tantos rebrotes o la situación ha mejorado, es precisamente... Y funcionan. Es por eso, pero bueno, ¿prevéis estos rebrotes más ahora hacia el verano o ya de largo hacia el otoño? En base a la población que te comentaba, lo que se llama población susceptible, que es muy alta, el rebrote puede producirse en cualquier momento. ¿Qué pasa? Que hay una serie de condicionantes que pueden disminuir el riesgo de rebrote en verano. Lo primero, que normalmente hacemos una vida en espacios más abiertos, lo cual disminuye la transmisibilidad del virus. Lo segundo, que hemos llevado el nivel de transmisibilidad del virus a valores ínfimos con las medidas de confinamiento previas. Esto no es la situación de marzo. Tercero, que las temperaturas altas, aquí en el Salnés no se alcanzan tampoco temperaturas de 35 grados, que es lo que disminuye la replicación del virus claramente, pero sí que el número de temperatura alta disminuye la transmisibilidad del virus y la propia radiación ultravioleta. Y cuarto, lo que está en las manos de todos, que utilicemos adecuadamente los mecanismos de barrera a la distancia. En otoño muchos de estos factores, si te das cuenta, se pierden. Normalmente solemos tener tendencia a estar en espacios más confinados, porque hace frío, lógico. Segundo, perdemos el factor protector de la temperatura y la radiación ultravioleta, y eso favorece. Y en tercer lugar, un factor que no es que condicione que haya más transmisibilidad del virus, pero que puede complicar las cosas, que son las epidemias de otras enfermedades infectocontagiosas. Gripe, virus respiratorio sincitial, etc. Claro, eso todo puede producir agravantes a la hora de... ya para terminar, bueno, te quería preguntar primero por una parte, ¿qué necesita el Sergas, el Sistema de Salud Gallego, para afrontar una pandemia como esta? Si realmente ahora estamos verdaderamente preparados para afrontarla y si, bueno, qué se necesitaría para poder conseguirlo. Hombre, creo que aquí las cosas se hicieron razonablemente bien. Se creó un comité clínico, se hicieron documentos previos, también es cierto que tuvimos un poco de suerte y tuvimos ese tiempo de preparación. Pero bueno, el Sergas tiene que mejorar en varios aspectos, esto es indudable. Lo primero, creo que lo que aplican nuestros servicios de urgencias tienen que ser servicios estructurados, homogéneos y con contratos estables. Y si aplicamos de la manera global la sanidad, yo diría exactamente lo mismo. Lo que no es, lo que sostiene la sanidad pública no es tanto los edificios muy grandes ni los equipamientos, aunque sean muy llamativos, son los profesionales sanitarios que trabajan en ella. Entonces, los profesionales sanitarios no podemos, y esto es una crítica que creo que es justa y es necesario hacerla,
no es justificable lo que pasa con determinadas contrataciones, sobre todo por ejemplo en personal de enfermería o en celadores o en auxiliares y en algunos médicos también, esos contratos de semanas, de 15 días. No, esto no tiene una precariedad que no, una precariedad laboral que no tiene cabida hoy en día. Por otra parte, podría decir alguna cosa más, pero yo creo que ese es el punto, en mi opinión, fundamental. El mayor baluarte del sistema sanitario de salud y del servicio galego de salud son sus profesionales. Es el mayor valor, sin ninguna duda. Pues vamos a cuidar el mayor valor. A mí me da igual que me hagas un hospital de 3 pares de narices si tienes a mis profesionales machacados. Sí, o con toda la tecnología del mundo es al final. Y bueno, ya por último, ahora... ¿Los respiradores? ¿Hay suficientes respiradores en el Sergas para afrontar una posible... Ahora sí, es más, mira, nosotros tenemos siempre de manera, te comento en el Salnés, nosotros tenemos en el servicio de urgencias 2 respiradores de ventilación mecánica invasiva, siempre en la sala de críticos. En estos momentos tengo otros 2 más y tengo 2 más que me van a llegar, de invasiva. Pero es que de no invasiva, que se utilizan también con relativa, teníamos antes de la pandemia 3, tengo ahora 7. Para que te hagas más o menos una idea. Es decir, sí, respiradores en estos momentos hay. Eso no habría problema. Claro, lo que queda un poco claro también, como que nunca se puede tener suficiente realmente para afrontar una pandemia como esta. Realmente si llegasen muchos casos, pues no serían insuficientes 7 respiradores o 10. Sí, es más, el plan de emergencia sanitaria de Galicia o el plan de catástrofes, que tenía 4 fases, en la fase 3 preveía el montaje de hospitales de campaña, utilización de respiradores de transporte, no los grandes, sino de transporte, en esos hospitales de campaña. Es decir, esto va incrementando hasta un punto en que evidentemente no es sostenible. Esto es igual que si hay una catástrofe de otro tipo. Un accidente de aviación con 400 víctimas en un hospital comarcal. Pues evidentemente puedes asumir lo que puedes asumir de entrada y luego empiezas a derivarte. En una pandemia pasa exactamente lo mismo. Lo que ocurrió en Madrid es esa semana de adelanto que tuvimos nosotros, le pilló con el pie cambiado. Ni tenían preparado la estructura para asumir la entrada masiva de personas, ni el aparataje, ni los profesionales sanitarios, ni los espacios para su acogida. Claro, fue todo mucho más precipitado. Claro. Y bueno, ya para acabar, ¿qué podemos aprender de esta pandemia, tanto a nivel sanitario como a nivel social? Que son muchas cosas seguro, pero a modo resumen. A ver, yo a nivel... ¿Qué aprendería yo de esa pandemia a nivel sanitario? Lo primero, que los profesionales sanitarios hay que cuidarlos. Ya creo que lo dije con anterioridad. Hay que cuidarlos y son la base y son realmente el sustento de que funcione el sistema sanitario. Más que cualquier estructura, equipamiento, demás. Profesionales sanitarios. Y a nivel global, yo diría varias cosas. La primera, que a lo mejor los países occidentales que presumían de ser muy desarrollados, o presumíamos de ser muy desarrollados y tener magníficos sistemas, nos ha dado una cura de humildad este pequeño bicho, ¿no? Y nos ha puesto en nuestro sitio. A lo mejor también diría que esta tendencia hacia el castigo global al entorno que nos cuida, que es la tierra en la que vivimos, esta tendencia a la globalización absoluta como únicos valores, el crecimiento económico y demás, a lo mejor no es el buen camino. No digo que no sea un camino que haya que seguir, pero no en exclusiva. Y que por encima de muchos otros valores económicos, sociales y de estatus, existe un valor que es inalienable y que el que todos valoramos, que es el tema de la salud. Y que la salud no consiste solo en visitar profesionales sanitarios y ver profesionales sanitarios y consumir recursos. La salud es algo más. La salud es solidaridad y responsabilidad de todos en el cuidado de todos. Yo, si sacásemos esas lecciones, joder, me daba con un canto en los dientes. Pues esperemos que sí, esperemos también que la situación pues
se mantenga por lo menos estable. Y nada, y desde las revistas más daros las gracias a los sanitarios por todo, todo vuestro trabajo que os debemos enormemente todos los ciudadanos y os debemos pagar, yo creo, con responsabilidad. Gracias a vosotros y bueno, y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y bueno, pues aquí llegamos hasta el fin de una nueva entrevista del número de verano de las revistas más y nada, muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo número.